Hechos, capítulo 17, versículo 22, y ahí me están diciendo que les recuerde, mujeres de fe, véngase, por favor, va a ser un servicio especial, así es que le esperamos. Lo tenemos ahí, Hechos, capítulo 17, versículos del 22 en adelante. Hechos, capítulo 17, versículos del 22 en adelante. ¿Sabe cuál es el tema ahora? La poderosa mano de Dios. Diga conmigo. La poderosa mano de Dios. No, yo no lo veo convencido. La poderosa mano de Dios. Eso es lo que vamos a tocar ahora. Vamos a leer la palabra. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 31. Así es que, por favor, agarre aire, pero póngale mucha atención a la bendita palabra del Señor. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28, porque en Él vivimos, repita eso, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras o escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, repita eso, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, apartamos cualquier cosa y nos disponemos a tu palabra. Hacemos a un lado, Señor, todos aún nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros propósitos, y los ponemos hoy a tus pies, bendito. Hemos venido algunos cargados y tú nos dijiste: venid a mí los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Así es que, Señor, estamos descansando en ti. Te suplicamos que nos hables al corazón, que nos permita, Señor, con esta palabra poder entender un poquito más de cómo tú haces, Señor, en nuestra limitada mente y con nuestros limitados pensamientos, Señor. Queremos hablar un poco de cómo actúa tu mano, cómo sostienes todas las cosas y cómo haces las cosas a tu voluntad. Ayúdanos, Dios, que tu Santo Espíritu sea el maestro y no yo, Señor. Pero que cada palabra que se diga te honre, te bendiga y nos ayude a nosotros a conocerte un poquito más, Señor. Que tu palabra nos dé seguridad. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra, Señor. Y ahora tenemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos y nuestros oídos atentos a ti. Sé propicio, Dios bendito, y ayúdanos, Dios, a presentar y a recibir tu santa palabra. Oramos, Señor, por los hermanos que puedan estar enfermos de una manera especial. Señor, oramos por el hermano Eliú Cerceño, Padre, está en El Salvador. Allá ya está con el neurólogo. Te suplicamos que lo bendigas, Padre, que lo guardes y que le ayudes, Señor, a salir adelante de este tiempo que sabemos, Dios, que también está en tus manos. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Una de las cosas que a mí me gusta siempre insistir, repetir, ¿verdad? Y volver a traer a la mente de cada uno de ustedes son los atributos de Dios. Nosotros no podemos conocer a Dios solamente por las historias de la Biblia,
sino que tenemos que entrar a la Biblia y ver las características de Dios. De hecho, cuando nosotros leemos un poquito de la ley, amados hermanos, vemos el carácter de Dios, cómo es Dios. Su palabra le representa a Él. Su palabra nos enseña quién es Dios. Cuando usted no sabe quién es Dios, pues usted está esperando cosas que Dios no ha prometido. Esperando que Dios haga cosas para usted que probablemente Él nunca va a hacer. Y entonces cuando no conocemos a Dios y cuando no se nos presenta a Dios y cuando no aceptamos al Dios de la Biblia, sino que al Dios que hace nuestra imaginación pone a vivir, amados hermanos, pues no adoramos al Dios de la Biblia. Cuando usted piensa en un Dios que le ama a usted tal cual es, y que Dios no necesita que usted cambie para bendecirlo, usted no está adorando al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, eso así es. Pero si Dios no quisiera cambio de nosotros, amados hermanos, no nos hiciera nacer de nuevo, para comenzar. Ahí comienza, la base de nuestro corazón, Dios lo cambia. Y poco a poco, a través del Espíritu Santo, nos va añadiendo virtudes a nuestros corazones. ¿Verdad? Frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos esos atributos Dios los va implantando en nuestro corazón. Y si usted se da cuenta, muchos de nosotros no somos pacientes. ¿Verdad? Muchos de nosotros no tenemos mucha fe en cuanto a poder esperar, porque el sinónimo de fe es confianza. Y entonces estamos esperando en un Dios que hemos fabricado en nuestra mente y no al Dios que la Biblia nos enseña que es el Dios verdadero. Entonces, amados hermanos, ese Dios que la Biblia dice, número uno, es santo. Y eso se lo he dicho muchísimas veces. Y cuando la Biblia dice que Dios es santo, no solo quiere decir que Dios es apartado, sino que dice que Dios es otro, diferente totalmente a lo que existe. Y por eso es que ese es el lío que tenemos nosotros al buscar a ese Dios que es santo. La santidad no solamente dice que Él es un Dios puro, que Él es un Dios limpio, que no hay maldad en Él, sino que es totalmente diferente a todo lo que existe. Y el hombre necesita tener una relación con ese Dios. Y si Dios es santo, y la Biblia dice que no solamente es santo, sino que dice que es santo, 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 que eso es, ya se lo he explicado, el superlativo de santidad, es decir, como que usted diga santísimo, el tope de la santidad, ese es Dios. Nosotros estamos del otro lado. Nosotros somos ¿cómo? Pecadores. Caímos en pecado. La humanidad nació en pecado, pero la humanidad, aunque esté en pecado, sigue necesitando a ese Dios que es santo. Entonces, mientras nosotros, amados hermanos, no conozcamos la voluntad de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que sigue haciendo las cosas a la manera que Él quiere, porque Dios no le pide permiso a nadie para hacer cualquier cosa, amados. Dios no le pide permiso a usted ni a sus papás para que Él decida que usted va a pasar por un proceso de problemas, de enfermedad o lo que sea, sino que Él considera, como dice Pedro, que las pruebas vienen si son necesarias. Él considera que es necesario que nosotros pasemos por un tiempo de dificultad para fortalecer nuestro carácter y hacer crecer nuestra fe. Porque quiero decirle, nosotros no crecemos en la bendición. Bueno, solo físicamente, ¿verdad? Pero no crecemos espiritualmente. Y nuestro carácter no crece en la bendición. Nosotros crecemos en los problemas. Crecemos en las necesidades. Crecemos cuando tenemos que enfrentar y cuando no hay manera de que usted pueda huirse. Debe enfrentar, ¿verdad? Y usted pasa el momento donde usted le echa la culpa a medio mundo y se la termina echando a Dios cuando es Dios quien quiere hacer que hayan cambios en nuestra vida. O sea, el problema no está en Dios. El problema es nuestra falta de carácter espiritual para desarrollarnos y hacer y aceptar la voluntad de Dios. Entonces Dios es santo, pero también Dios es soberano. Dios hace lo que quiere, como quiere. Y todo lo que Dios hace no lo hace solamente para su bendición, sino que lo hace principalmente para sus propósitos, para llevar a cabo, oiga esto, su voluntad, la voluntad de Él. Entonces, cuando nosotros no nos adaptamos a esa voluntad, amados hermanos, nos enfrentamos con Dios. Y muchos dirán, pastor, pero Dios es soberano, pero yo no creo que el mundo refleje que Dios es soberano porque casi nadie quiere estar con Él, casi nadie le hace caso, nadie lee la Biblia, todos hacen lo que les da la gana. Sí, por eso es que el mundo va de pique, amados hermanos.
Y no es que Dios está tratando de convencernos. Oiga bien, tratando de hacer que nosotros vengamos a Él, y está haciendo su mayor esfuerzo, y usted está orando porque se convierta su hijo, su tío, su primo, y Dios está, ay, espérate, ya casi lo logro. No, cuando Dios desea hacer eso, Dios llama, hace un llamado efectivo al corazón de las personas, y nosotros tenemos que orar porque nuestros familiares, o usted mismo, porque puede ser que alguien esté enfrentando ese problema si le entrega su corazón a Dios o no. Entonces, amados hermanos, usted tiene que orar porque su hijo, su familiar o usted mismo se rinda delante de Dios. La voluntad de Dios prevalece. Oiga bien, la voluntad de Dios, ¿qué? Prevalece. Y esa voluntad se va a cumplir, aunque ahora nuestros ojos no puedan ver que así es. Y para poder entender eso de la voluntad de Dios, recuerde que el tema de ahora es la poderosa mano de Dios. ¿Verdad? El tema, para que nosotros podamos entender un poquito cómo Dios actúa en nuestra vida, vamos a ver la voluntad de Dios y vamos a dividir la voluntad de Dios en tres. Realmente, teológicamente se dividen muchas cosas, pero lo que queremos es entender un poquito esto, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de Dios, por ejemplo, la voluntad de Dios, hay una voluntad de Dios que es decretiva. Diga conmigo, decretiva. Dios decreta. El hombre no tiene autoridad para decretar espiritualmente. Usted decretó, no sé, nada más, es por gusto. Es por gusto. El único que tiene autoridad para decretar es Dios. Por ejemplo, legalmente decretan los jueces. Ellos tienen autoridad. Usted puede decretar que va a comer frijoles y probablemente mañana no tenga frijoles. Yo me voy a sanar y sigue enfermo. Hay un predicador de esos de la prosperidad decretó que la pandemia se iba en sus inicios y nada que ver. Y después salió él con mascarilla. Entonces se da cuenta que la autoridad no está en los hombres. Entonces hay una voluntad decretiva. ¿Cómo le explico esta voluntad? El Señor dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Sus papás dicen que usted vino por accidente. Pero Dios no dice eso. La Biblia nos enseña que Dios vio nuestro embrión cuando estaba en el vientre de su madre. Y el embrión vino por su voluntad. Amados hermanos, mire, cuando Dios decreta algo, eso se realiza. Los terremotos no pasan sin querer. No son la suerte. Los cristianos no nos apoyamos en la suerte, sino que nosotros descansamos en Dios. ¿Descansamos en quién? En Dios. Planificamos y hacemos las cosas, pero estamos confiando en Dios. Entonces, cuando Dios decreta algo, amados hermanos, sucede indefectiblemente. Ahora también Dios también tiene una voluntad que es preceptiva. Perdone que le explique estas cosas, pero tiene que conocerlas para que usted se dé cuenta que Dios no se ha quitado de su trono y que Dios no ha perdido ningún tipo de autoridad. Entonces, la voluntad preceptiva de Dios son todos sus decretos, son todas sus leyes, todas sus ordenanzas, lo que Dios ha mandado escribir para nosotros. Amados hermanos, todas las órdenes de Dios, los mandamientos, esa, amados hermanos, es su voluntad preceptiva. Esa voluntad está dada para nosotros, para que usted y yo la cumplamos. Pero ¿qué pasa? A veces la cumplimos y otras veces no la cumplimos. Es más, algunos de ustedes, y me atrevo a decir que algunos de ustedes ni siquiera han leído Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos. Entonces, el hecho que usted los desconozca o que no los quiera leer o que no los quiera obedecer, no quiere decir que no vienen de Dios y que tarde o temprano la consecuencia va a llegar para aquel que no cumpla su voluntad. Mire, el pago que Dios da es de dos maneras. Bendición, y lo contrario de la bendición, maldición. Ay, no digas, Dios no maldice. Claro que sí, claro que sí. La maldición viene de Dios. Cuando Él ordena que se pare la bendición, usted está en bendición o usted está en maldición. No hay lugares intermedios. Pero no me relacione la bendición con el haber económico, porque hay muchos impíos que no quieren nada con Dios, que ellos manejan muy bien el dinero. La bendición económica tiene que ver cómo usted trabaja, cómo usted controla sus emociones, ¿verdad? Y cómo usted maneja su dinero.
¿verdad? Y por eso le digo, hay muchos impíos que tienen más plata que nosotros y van a seguir así mientras nosotros no aprendamos a manejar el dinero, a usar el dinero y a controlarnos nosotros. La bendición de Dios, dice la Biblia, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La misma Biblia nos da instrucciones para que la bendición que Él nos da, esa bendición fluya y se reproduzca. Entonces, amados hermanos, esa la voluntad preceptiva, usted puede no obedecerla. Pero de la no obediencia al Señor, tarde o temprano, oiga bien, Dios castiga con maldición a aquellos que no toman en cuenta lo que Dios dice. Tanto es así, amados hermanos, que va a llegar el momento, oiga bien, aquellos que han ignorado siempre la voluntad de Dios y nunca obedecieron su voluntad, que van a pasar una eternidad en condenación en el infierno. Toda la voluntad de Dios tiene carácter obligatorio para nosotros. Entonces, todo lo que usted en la Biblia, todas las órdenes que usted ve, es la voluntad preceptiva de Dios. Por eso es que cuando alguien se me acerca y me dice, pastor, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Entonces yo tengo que preguntarle, ¿no? ¿Y a cuál voluntad te refieres? ¿Aquella que Él todavía no ha descubierto, todavía no nos ha mostrado, no nos ha revelado? Pues yo te quiero decir, no la sé. La voluntad de Dios para mañana, ¿sabe cómo la sabemos? Esperando que sea mañana. Pero la voluntad preceptiva está puesta en la Biblia. Y esa Dios considera que es suficiente para guiar nuestra vida. Pero si usted ignora esa voluntad, Dios va a hacer todo lo necesario, amados hermanos, para corregirle a usted o en su momento castigarlo. Fíjense que la voluntad decretiva de Dios, por ejemplo, quiero poner un ejemplo. Cuando Dios decidió que Cristo viniera a la tierra, Él estableció el día, porque así dice la Escritura, que llegado el día nació Jesucristo. Y entonces cuando Dios dijo que su Hijo iba a venir, solo había que esperar el día. Él dijo ¿dónde? Él dijo ¿cuándo? Y cuando llegó el momento, un mismo César ordenó un censo y entonces José y María tuvieron que viajar hasta Belén y ahí nació el niño y así estaba escrito que el Señor iba a nacer. Es decir, que si Dios decreta algo, Él hace que el mundo trabaje para que eso suceda. Pero en esa voluntad preceptiva, nosotros tenemos la opción de obedecer o no obedecer. Y la cuestión es que si usted no obedece, pues al final dice la Biblia que Dios lo entrega a sus deseos, a sus pasiones. Y no hay cosa peor que le pueda pasar a usted que Dios le dé libertad de hacer lo que le da la gana. Y usted no está bien con Dios. Cuando el rey Salomón estaba tomado de la mano de Dios y Dios le acababa de decir, pídeme lo que quiera, y había pasado eso, él comenzó a decirle, quiero construir el templo. Y se acercó un profeta y le dijo, haz lo que quieras porque Dios está contigo. O sea, él podía hacer cualquier cosa, pero si su corazoncito está puesto de la mano con Dios, usted va a hacer siempre las cosas dentro de la voluntad de Dios. Y hay otro tipo de voluntad de Dios, que es el deseo de Dios. Cada uno va perdiendo la fuerza. Por ejemplo, cuando Dios dice allá en Pedro que Dios no desea que el impío se pierda, sino que se arrepienta y así salvarlo. Ese es el deseo de Dios. Dios no quiere la muerte del impío. Pero ¿qué pasa con el impío? Cuando dice la muerte no se refiere a la cesación de la vida, sino que dice la muerte a la consecuencia del pecado. Pero ¿qué pasa con el impío? ¿Qué pasa y muchos creyentes también no obedecen? Dios no quiere castigar. Oiga, a Dios no le gusta castigar porque Dios nos ama. ¿Cuántos tenemos hijos? Levante la mano los que tenemos hijos. ¿Y usted goza castigando a sus hijos? Entonces dice el Señor Jesucristo, si nosotros siendo malos podemos tener buenas actitudes para con nuestros hijos, mire, aunque parezca algunos papás que se gozan golpeando a sus hijos, no es así. Oiga, o por lo menos no es la mayoría. Vaya, no es la mayoría. Entonces, amados, igual Dios quiere bendecirnos. Pero esa tercera voluntad de Dios es solamente el deseo de Dios. Y entonces usted se va a dar cuenta que cuando Dios decreta algo sucede.
Se va a dar cuenta con el tiempo, si no se ha dado cuenta ya, que cuando la palabra de Dios ordena algo y usted no lo cumple, tarde o temprano, Dios le va a tomar, va a tomar control de usted. Le va a hacer una auditoría espiritual, le va a venir una lluvia de problemas que mansito lo van a regresar al Señor si usted ya es creyente. Y si usted no es creyente, pues tarde o temprano usted se va a rendir al Señor, si Dios lo llama. Ahora, ¿qué es lo que se enfrentan esta voluntad de Dios? Un corazón impío, amados. Un corazón caído o un corazón desobediente. Porque habemos cristianos que somos desobedientes. Habemos cristianos que somos desobedientes. Mire, hermano, mal de muchos, consuelo de tontos. Oiga, usted no debe ser desobediente. Porque la Biblia habla de que Dios bendice la obediencia. Deuteronomio 28 es un capítulo que yo le invito a que usted lo pueda leer en su casa, donde habla de la bendición por la obediencia y la maldición por la desobediencia. Increíblemente, 3 veces más versículos hay en la maldición por la desobediencia. Entonces, Dios se enfrenta con la resistencia del hombre, el hombre impío. Y amados hermanos, mire, si usted le pregunta a cualquier persona afuera, usted le pregunta, mire, ¿y usted odia a Dios? ¿Qué cree que le va a decir la gente? Algunos probablemente sí, van a decir que sí, pero ¿qué dice la mayoría de personas? No, algunos dirán yo soy indiferente a Dios, pero no es así. El hombre odia a Dios. El hombre que no ha nacido de nuevo odia a Dios. Y eso es lo que nosotros no logramos comprender. ¿Por qué? Porque el hombre no está algo mal, el hombre está completamente caído. La Biblia dice que nosotros espiritualmente, ¿cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados. No estábamos físicamente muertos, no. Muertos en delitos y pecados. O sea que espiritualmente usted y yo ni siquiera existíamos. Hasta que Dios nos vino a dar vida. Y el hombre no quiere nada con Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan malo es el hombre? Y esa es otra cosa que le cuesta al hombre comprender. Que la Biblia dice que el corazón del hombre es malo y es perverso y es peor que todas las cosas. ¿Qué tan malo podría ser usted? Usted y yo. Nosotros estamos aptos, oiga bien, así como lo contrario, que la palabra nos hace aptos para toda buena obra, nuestra naturaleza pecaminosa nos hace aptos para cualquier tipo y profundidad de maldad. ¿Está conmigo? Sí, pero no me gusta, pastor, ni a mí. Pero nosotros estamos aptos para hacer cualquier tipo de maldad. ¿Y por qué no somos tan malos entonces? Hay varias razones. Primero, hemos sido educados por padres que quizás tenían temor de Dios. Hay cierta moralidad en nosotros. La Biblia también dice que Dios puso en el corazón del hombre la palabra de Dios, el temor de Dios. Tanto así que el hombre no entiende, pero desea la eternidad porque viene de un Dios que es eterno. Entonces hay cierta moralidad en el corazón del hombre. No hay moralidad en los animales. Usted ve los videos que hay un tiburón comiéndose una foca, usted no puede decir, y si lo dice, pues porque no comprende el mundo animal, usted no puede decir, ay, qué tiburón más malo, mira, qué orca más mala. No, él está alimentándose. Usted ve a un león o más que todo una leona, ¿verdad? Porque son las que más cazan, que una gacela la agarra y la despedaza y viva se la está comiendo. Y usted no puede hablar que hay maldad en el animal porque los animales no son morales. En cambio, el hombre, nosotros, sí somos seres morales. Entonces, amados hermanos, que impide, dijimos, la educación que nos han dado. Impide que el que seamos tan malos, impide la voluntad de Dios en nuestros corazones que no nos deja caminar más. Pone un freno en nuestros corazones. Impide el gobierno en el que vivimos porque hay policía, porque hay leyes, porque hay cárcel. Y entonces, porque es mejor no hacer esto malo porque me pueden meter a la cárcel, porque voy a pagar una multa, porque de repente hemos aprendido a hacer bien los saltos, porque no es chistoso pagar una multa, brother. Y no solo la multa, sino que lo mandan a la escuela. Desperdiciar un sábado no tiene chiste. Entonces, a pura multa hemos aprendido más o menos a conducir. Entonces todas esas cosas nos frenan. Y hay una cosa más, oiga bien, hay una cosa más que frena el corazón del hombre. Y quiero explicarle esto. Diga conmigo, gracia común. Oiga,
gracia común. Es una gracia de Dios para todos. ¿Cómo funciona esto? El sol sale para todos, para buenos y para malos. ¿Cuántos sabemos eso? Y la mayoría de oportunidades están para todos, para el que la quiera aprovechar y el que esté listo para aprovechar. Esa es la gracia común. Dios nos ha dado un cuerpo que se sabe defender, inclusive Dios a veces sana impíos y etcétera, sana creyentes, pero al mismo tiempo Dios permite que lleguen problemas. Y entonces esta gracia común, además de hacer que el sol salga para todos, hace algo más. Frena hasta cierto punto la maldad. La gracia de Dios. Para que nosotros podamos tener, después de la caída del hombre, podamos tener un mundo relativamente en paz. Pero esta gracia común, mis queridos hermanos, tiene algo. Cuando Dios, en sus propósitos, quiere que suceda algo, solamente suspende un poco de su gracia. Quita cerrojos. ¿Se acuerda usted de Faraón? Ahí hay un problema con Faraón en Egipto, porque en la última plaga Dios le dijo a Moisés, que una vez más le dijera a Faraón que lo liberara. Y Dios le dijo, no te va a liberar, porque yo voy a endurecer su corazón y no te va a dejar salir. ¿Por qué? Porque Dios quería manifestar su poder sobre Egipto. En ese tiempo Egipto era la nación más fuerte del mundo. Y entonces Dios quería manifestar su poder y su gloria sobre ellos. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, oiga y ponga atención a esto, Dios no agregó maldad en el faraón. Faraón era suficientemente malo. ¿Qué hizo? Quitó un cerrojo para que se atreviera. Es como aquella madrecita, ¿verdad? Que tiene voy a poner este ejemplo para hacerlo más extremo, porque los hombres somos pícaros, ¿verdad, hermanos? Así me gusta que no digan amén. Vamos a poner una mujer, una madrecita que tiene un esposo medio sinvergüenza, adúltero, que no cumple con sus responsabilidades. Y entonces de repente esta madrecita está teniendo una amistad un poquito pecaminosa, ¿verdad? Y cada vez así la otra persona le lleva palabras y le da cositas y le regala flores, le manda texto y está teniendo así una relación un poquito clandestina, ¿verdad? Y ella tiene freno, pero de repente comienza ella a rechazar a su esposo, a enojarse por sus hijos porque por sus hijos no es libre para tener la vida que quiera. Y entonces comienza ella a reaccionar y a enojarse con su entorno y a tener más amistad con este caballero que la está impulsando a pecar. Entonces, tanto de repente se enoja con el esposo, se enoja con la vida, grita y tanto lo desea que sabe que hace Dios, que en lugar de... ¿Y qué es lo que tiene que hacer, oiga, una mujer creyente? ¿Qué es lo que tiene que hacer con estas pasiones? Porque son pasiones oscuras. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir a Dios y confesar su pasión oscura. Y confesar, Señor, yo quisiera irme con Él. Perdóname y ayúdame. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué es lo que pasa? Sigue jugando. Y tanto desea el asunto que ¿sabe qué hace Dios? Quite el cerrojo para que la mujer haga lo que quiera hacer. Y así encontramos mujercitas que se han metido en unos líos que nunca jamás pensaron. Se llenaron de vergüenza y pasó todo lo que sea. Perdieron el hogar, etc. Ella no quería perder su hogar, pero dejó crecer la pasión. Y entonces llega un momento en que Dios los entrega. ¿Cómo los entrega? Quita el cerrojo de la gracia. ¿Cómo se entiende eso? Y se da cuenta cómo Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Los que no conocen a Dios dicen, no, si Dios existiera, no habría maldad. Si Dios existiera, no se murieran los niños. No entienden a Dios, no entienden la naturaleza hiper caída de la humanidad, de todos nosotros. ¿Y por qué los creyentes estamos supuestos a no caer de la misma manera? Porque estamos tomados de la mano de Dios.
Pero si usted se da cuenta, la mano de Dios sigue actuando en todos, aún en el mundo gentil. Aún en el creyente que está cerca de Dios y en el creyente que está lejos, todo está bajo el control de Dios. Nadie, oiga bien, nadie se escapa. Le tengo noticias, estamos en el universo de Dios. Él es el creador y es el que ha dado las normas que se deben respetar. Había una película que se llamaba, nunca la vi, pero solo el tema me dio ñañara, ¿verdad? La mano que mece la cuna. Así medio de miedo. Pues la mano de Dios, brother, controla todas las cosas. Parece que no las controla, pero de todo tiene un control perfecto. Así, de todo tiene un control perfecto. Y hay cosas que Dios permite que pasen con usted. Y usted tiene que pensarlo bien. Cuando algo sorpresivamente llegó a su vida, ponga atención a esto. Si algo sorpresivamente llegó a su vida, en lugar de gritar, en lugar de hacer cosas, en lugar de echarle la culpa a medio mundo, deténgase, brother, deténgase. Y piense qué tipo de voluntad de Dios usted ha violado. ¿Qué cosas usted le prometió a Dios y usted nunca las quiso cumplir? ¿Está sirviendo al Señor con una mala voluntad? Está haciendo una y mil cosas que pueden ser. Y usted vuelvo a decir, en lugar de chocar con otros, choque con usted mismo. Y revise si usted está en la palabra de Dios, en la vida cristiana, o simplemente se ha separado de ella. Porque mire, lo peor podría ser que usted se separe de Dios y que a Dios le dé igual. Y que nada pase. Y que usted sigue allá en pecado tremendo allá afuera y usted viene a la iglesia y le siguen gustando las alabanzas y se sigue sintiendo bien en la iglesia y ni la palabra lo motiva. Eso sería lo peor que a usted le podría pasar. Porque si usted anda metido en líos, amados hermanos, que la palabra de Dios le juzgue a usted. Que el Espíritu Santo redarguya su corazón. Que lo mueva de un lugar a otro y Dios haga todo, oiga bien, todo lo que tenga que hacer para que usted nunca jamás se vuelva a separar de Dios. Pero amados hermanos, mire, nosotros vivimos en esa gracia común y por supuesto también tenemos la gracia especial que es la que Dios derrama en aquellos que Él quiere salvar. ¿Por qué? Porque el hombre está tan caído que no quiere nada con Dios, amados. Y por eso es que nos cuesta venir a Dios. Por eso es que nos cuesta entregarle el corazón a Dios. Es que no me decido, fíjese que... Es como que va a comprar un par de muebles o un carro. No, amados, está hablando de su eternidad. Y nos cuesta tanto porque estamos amarrados al pecado, amarrados a nuestra vida pecaminosa. Amados hermanos, si usted se encuentra en esa circunstancia, no lo piense más, humíllese delante del Señor. Entonces, amados hermanos, no sé si a usted le puso a pensar un poquito lo que a esa madrecita le pasó. Así le ha pasado a muchos y a muchos varones también. Pero quiero ponerle otro ejemplo de cómo Dios controla todas las cosas. Vamos a 2 de Samuel, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Espero que el Señor nos esté enseñando ahora, amados hermanos. Porque, amados, nadie más tiene la culpa que nosotros. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos 1 y 2. Oiga esto, por favor, y póngale mucha atención. Vamos a escarbar esto. Vamos a leer solamente 2 versículos de la historia. Para poder ver esto. ¿Lo tiene ahí? Oiga lo que dice. 2 de Samuel capítulo 24, versículos 1 y 2 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Dios se volvió a enojar. ¿Cuántas razones le hemos dado a Dios para que se enoje con nosotros, hermano? Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿Contra quién se enojó? Contra Israel. Se enojó. Dice ahí que estaba enojado con el rey David. No, estaba enojado con el pueblo, ¿verdad? E incitó, mire la palabra, incitó es provocó. Incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Versículo 2. Y dijo el rey a Joab era el general del ejército que estaba con él: recorre
recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Vea la reacción del general. Versículo 3. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Ahora pues tenemos estadísticas, ahora todo está controlado con números, pero en ese entonces el pueblo tenía que confiar en Dios. No en su grandeza, no es con espada ni con ejército, sino que a través de su Santo Espíritu. Entonces David fue incitado a llevar a cabo el censo, pero Dios, antes de esto, ¿qué había pasado? Estaba enojado ¿con quién? Con el pueblo. En este tiempo el pueblo de Israel era sumamente idólatra. Sumamente idólatra. Entonces quiero que vea aquí. ¿Quién actuó? David. ¿Por qué? Dios lo incitó. Ahora quiero que veas algo. Para poder dejar este Samuel 24, vamos al versículo 11, por favor. Versículo 11, estamos 24:11. Mire justamente lo que dice. Estamos en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 11. Después que David hizo todo, y fíjense que Joab ni hizo bien el censo, pues, porque para Joab el censo, dice la Escritura, que era aborrecible. Entonces hizo una media, dejó ciudades sin contar, porque no estaba de acuerdo con eso. Entonces dice versículo 11, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad. Oiga esto, el resultado de esto. Vidente de David, diciendo: ve y di a David: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Póngase a pensar en esto, brother. Le dieron a escoger. ¿Con qué te quieres que te pegue? ¿Con el cincho, con la vara o con qué? ¿Ah? O con la chancleta, no, hombre. Entonces dice, oiga esto. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan? Oiga la oferta. ¿Quieres que te vengan cuántos años? 7 años de hambre en tu tierra. ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Una oferta con 3. Pongamos el siguiente, por favor. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Mire cómo va a estar usted después del pecado, brother. Piénselo. ¿Qué tiene que hacer antes de hacer cualquier cosa? Piénselo, brother. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba. ¿Cuántos? 70,000 hombres. ¿Desde dónde se hizo el censo? Desde Dan a Berseba. Qué cargo de David, brother. Porque David quería saber qué tan fuerte es. David no se recordó cuando él peleó con Goliat, que iba solo y era un niño, y que fue por la voluntad de Dios que lo venció. David se le olvidó que Israel siempre ha sido más pequeña que sus enemigos, pero como Dios ha estado con él, Israel siempre ha salido adelante. Y cuando no ha salido adelante es porque Israel se ha apartado de Dios. Ahora, quiero mostrarle algo. Busquemos, por favor, primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Porque vamos a ver un poquito más amplio esta situación. Porque vimos que Dios se enojó y Dios incitó. ¿Sí? Se enojó e incitó a David. Ahora vea, por favor. Lo tenemos ahí.
Acuérdese lo que leímos el 24:1, ¿verdad? Y Jehová, estamos en 1 de Crónicas 21:1. Abusado ahí, por favor. Primero el libro de Crónicas, capítulo 21. Ya quedó en la grabación, abusado. 21:1. Lo tenemos ahí. Ahí, oiga esto. ¿Qué vimos allá? ¿Quién se enojó? Dios. ¿Y quién incitó a David? Dios. Ahora vea, para aclarar. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Quién se enojó? Es el mismo. Dios se enojó. Solo que Dios no metió su mano. Dios llamó a uno de sus siervos. Porque aunque Satanás esté en rebeldía, la voluntad de Dios se cumple, mis queridos hermanos. Cuando Dios dice que algo va a pasar, oiga bien, cuando Dios dice que algo va a pasar, los impíos, Satanás, los demonios, corren a hacer la voluntad de Dios. Esto es tan así, amados hermanos, que en el libro de Apocalipsis aparece que cuando llegó el día, oiga bien, cuando llegó el día, Dios mandó a un ángel, no a un ejército de ángeles, va a mandar a un ángel para que ate a Satanás y lo va a tener encadenado por 1000 años. Porque cuando Dios dice así será, así va a ser, amados. Dios utilizó al diablo para hacer su voluntad. ¿Y a usted está ahí temblando por Satanás? Ay, no, es un susto, es un susto. Oí, suelta el chucho porque me da miedo. ¿Y usted no tiene miedo que sea un ladrón? Y si es un fantasma, imagine que existiera, ¿qué le va a hacer el chucho, brother? ¿Ah? El perro, pues, ¿ah? No hacen nada, inútiles son. Entonces, amados hermanos, por favor, no ha cambiado nada. Lo que te ha pasado y aquellas cosas que te han dolido, oiga bien, no han venido del diablo. El diablo ha sido herramienta. Siempre las cosas vienen de Dios. Porque Dios sigue en control de toda su creación. La mano poderosa de Dios. No hay nadie, no hay nada que la pueda resistir. Cuando Él dice así será. Iglesia amada, yo no sé cómo está usted, yo no sé cómo vive usted, yo no sé qué tanto usted lee la Biblia, yo no sé verdaderamente si usted se entera de las cosas que Dios hace o no. Pero amados hermanos, mire, Dios sigue estando en su trono y la Biblia dice que los ojos de Dios están sobre todos y óigame, sobre todos y cada uno de nosotros. Porque óigame bien, cuando usted ora y usted le dice sus problemas a Dios, usted no le está dando a conocer a Dios nada. La Biblia dice que no ha salido la palabra de nuestra boca y Dios ya lo sabe. Dios no hay nada nuevo para Dios. Dios quiere que usted vaya y se humille delante de Él y le cuente qué es lo que quiere de Dios. Pero Dios no tiene nuevas noticias, Él no recibe nuevas noticias, porque todo viene de Él, porque todo lo que sucede viene de Él. Así lo maneja la Biblia, así lo dice la Biblia, y así es nuestro Dios. Pastor, ¿y los que se mueren? La Biblia dice, está establecido, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres ¿en qué? En que mueras una vez y luego el juicio. O sea, no hay, reencarnación. Con un solo versículo la Biblia le vuela la cabeza a la reencarnación. Póngame atención, brother, deje de estar viendo allí. Entonces, mis queridos hermanos, es tremendo. Ahora, regresemos por favor al libro de los Hechos, el texto, el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Porque Dios ha dado espacio a la humanidad. Mire, hermano, cuando Dios creó todo, Dios hizo al hombre sin pecado. Pero el hombre se corrompió y se corrompió y se corrompió. Y llegó, oiga bien, al capítulo 6. Yo no sé cuántos años pasaron ni cuánta gente vivía en la tierra, pero Dios se hartó. Óigame, Dios se hartó. ¿Sabe usted que los ángeles
los ángeles piden a Dios que derrame su justicia. Los profetas, dice la Escritura, ¿hasta cuándo, oh Señor, vas a permitir esto? Los santos, o sea, cuando hablo de los santos ángeles, hablo de las personas completamente entregadas al Señor, que viven para el Señor, amados, desean que el juicio de Dios sea ya. Para que Dios no sea, por decir, ocupar una palabra, pues, bueno, receptor de tanta desobediencia, deshonra y irrespeto de parte de su creación. Entonces, amados hermanos, volvamos al texto, por favor. Hechos capítulo 17, versículo 30. Oiga esto. Porque estas son las palabras que han cambiado la historia. Esas dos. ¿Qué dice? Las dos primeras. Pero Dios. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Pablo estaba en Atenas, hablando con todos los filósofos de Atenas. Y Pablo, dice la Escritura en los versículos anteriores, que se retorcía por dentro al ver tanta idolatría. Y entonces se iban los judíos que vivían en Atenas y Pablo predicaba en las sinagogas, pero también Pablo no soportaba, no podía estar encerrado. Y entonces Pablo iba y comenzó a hablar con esta gente. Amados, estos son filósofos, personas que buscan el conocimiento. Así el Señor Jesucristo, que los griegos buscan conocimiento y los judíos piden señales. Entonces dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, oiga bien, ahora, ¿cuál es la siguiente palabra? Manda. Diga conmigo, manda. Sinónimo de mandar, ordenar. No es una sugerencia. Nosotros lo presentamos como sugerencia, porque no podemos forzarle a usted a cosas que Dios no le ha ordenado desde el fondo de su corazón. Pero mire lo que dice. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a quienes. Están incluidas las mujeres, hermano. No, le aclaro por aquello de que, ya viste, de hombres, dice, tenés que arrepentirte. No, todos. Dice, ahora manda a todos los hombres. ¿En dónde? En todo lugar que se arrepientan. Amados, le tengo noticias. No hay perdón sin arrepentimiento. Pregunto yo, míreme. ¿De qué sirve perdonar a alguien que no se ha arrepentido? Le pregunto yo a usted. ¿De qué sirve perdonar a alguien que tiene la misma intención? Que no le dolió ofenderle. ¿De qué sirve? ¿De qué? Claro, sirve para no cargar ese dolor, ¿verdad? Pero si usted lo perdona, lo va a volver a hacer, bro, si ya tiene el número otra vez. Entonces, para poder recibir el perdón de Dios, ¿qué manda Dios? Que se arrepienta. Ahora, un detalle. El arrepentimiento viene de Dios. Mire, esto es tan así. Y el hombre está tan caído que si Dios no lo trae, el hombre no viene. Y eso se lo he explicado. Yo quisiera invitarlo a que lea el capítulo 6 de Juan. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. En 2 ocasiones lo dice el Señor. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre sino por mí. O sea que es un círculo cerrado, brother. Y para poder entrar, el Padre te tiene que traer. Si usted está aquí, es porque el Padre lo trajo. Y si usted no ha recibido a Cristo, lo ha traído para que usted le entregue su corazón al Señor Jesucristo. Pero tiene que arrepentirse, brother. ¿Por qué tanta oración fallida, brother? ¿Por qué profesiones de fe? Y un tiempo y de repente ya no. ¿Por qué? Porque no hubo el ¿qué? Arrepentimiento. Lo predicó Juan el Bautista. Luego fue la primera predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora ahora Pablo nos recuerda. Oiga lo que dice, por favor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, pero no solo se van a arrepentir. Versículo 31, ponga atención a esto. Por cuanto, oiga esto, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, no con misericordia, con justicia. Y la justicia, el valor justicia, es dar a cada quien según le corresponde. Es decir,
A quien no reconoce a Cristo como Señor y Salvador personal, sus pecados no son perdonados. La persona está en sus pecados y le espera la muerte eterna, es decir, en el infierno. No crea que ahí se va a morir y ya no va a existir. No, condenación en el infierno. Entonces dice, vuelvo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón, iglesia? Nuestro Señor Jesucristo, amén. ¿Quién es ese varón? Cristo. No, dígalo bonito, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es ese varón? Nuestro Señor Jesucristo. No, iglesia, por favor, grítelo, no lo escucho. ¿Quién es ese varón? Nuestro Señor Jesucristo. Amén, Él es. Entonces dice, oiga, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, que el único testimonio que el mundo tiene de ese juicio es que Cristo fue levantado de la tumba. No espere más. Ay, no, si me hace el milagro me arrepiento. No, Dios le va a hacer el milagro y usted va a ser el mismo impío, el mismo mal hablado, la misma persona. ¿Por qué? Porque necesita arrepentirse. Y arrepentimiento no es sentirse mal, amados. Es dar la vuelta, es cambiar de dirección, es cambiar de pensamiento. Y eso lo hace Dios. No nace de mi voluntad. Por eso es que la Biblia dice que los que nacimos del Señor, amados, no nacimos de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que de la voluntad de Dios. Se da cuenta, amados hermanos, que la mano poderosa de Dios está metida en todas las cosas. Usted no tiene idea cuánto tuve que resumir este sermón. Usted no tiene idea cuánto pedía el Señor por este sermón. No tiene idea cuánto le he pedido al Señor porque este retumbe en su corazón, amados. Porque aquí, mire, si usted no recibe esto, no importa el tiempo que dedicó a esto. Allá afuera va a ir a hacer lo que a usted le da la gana. Pero si Dios le da arrepentimiento, amados hermanos, su vida va a cambiar. Oiga bien, su vida va a cambiar. Dice, oiga bien, dice, ¿qué es lo que manda Dios? Que los hombres se arrepientan mediante Jesucristo. Porque hay un juicio. Y el día está establecido, yo no sé cuándo. No me va a preguntar, por favor. No sé cuándo viene el Señor Jesucristo, mucho menos sé cuándo viene el día. Lo único que sé es que después del arrebatamiento puede contar usted 7 años. Y para que todo se termine, 1007 años. Otro día le explico. Cuando suene la final trompeta, entonces hagamos cuenta. Ahorita no, ahorita solo prediquemos. Ahora, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago, pastor? Es que realmente no me nace, pastor. Si a mí me gusta lo que hago, si yo soy borracho, porque me gusta tomar. O sea, un decir, yo fui o yo no soy. Y yo soy adúltero no porque me caiga mal mi esposa, sino que porque está bonita la vecina, el trabajo, esto. Yo robo por necesidad, pastor, no porque. Yo miento porque pues sí, ahí me la rebusco para que me den tiempo los clientes y todo eso. Todos tenemos una justificación. Yo le quiero invitar ahora que aunque usted crea que usted es la persona que tiene todas las justificaciones, no es así. Y llegará el día, antes de ese gran día, porque Dios en su misericordia va a medir su vida antes de irse de aquí. Y le van a decir, como le dijeron a aquel rey, tu reino ha sido medido y ha sido encontrado falto, deficiente. Y entonces viene el juicio. Y de todo corazón, yo sé que no es usted, pues, pero a mí así me entregaron, brother. Mi papá estaba harto de orar por mí, más de 10 años orando por este servidor. Toda la congregación orando por este servidor, y mi papá era el pastor. Hasta que de repente le chocó, le dijeron otra cosa que yo anduve haciendo. No, ya no puedo más. Le he contado la historia. Él compró una Biblia, fue a sacar una partida. Él fue a sacar una partida de nacimiento en mi nombre. Agarró la Biblia, una Biblia Thompson, que ahí la tengo con la dedicación. Después me le puso dedicación, pero mientras tanto me le había puesto una maldición. Metió mi partida de nacimiento, cerró la Biblia y le dijo al Señor, Señor, este es mi hijo, nunca más oro por él. Lo pongo en tus manos, haz lo necesario para que venga a ti. Al año
Este inútil estaba de rodillas delante del Señor. Y yo le doy gracias porque choqué, le doy gracias porque casi me despiden, le doy gracias por todas las cosas que me pasaron. Porque pude conocer, pude entender que Dios me ama y me salvó. No sé qué va a pasar con usted. No lo sé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Perdónenme que me tome el tiempo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Aquí terminamos, amados. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. No puedo dejarlo así. Es que no tengo ganas, pastor. Pero sí le da el coco que es necesario, brother. ¿Ah? Sí logra comprender, perdona la expresión, pero sí logra comprender que es necesario. Si usted no siente aquello, yo quiero ahora darle una recomendación. Y se la doy de palabras del apóstol Pedro. Estamos en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6. Oiga lo que dice. ¿Cuál es la primera palabra? Humillaos. Pastores, que a mí me gusta. Fulana no es mi esposa, pero me gusta. Amado, usted sabe que es incorrecto. Humíllese delante de la presencia de Dios. Con todas sus pasiones, con todos sus deseos, con todos sus resentimientos, con todos sus enojos, con todas sus inconformidades, doble rodillas y humíllese delante de la presencia del Señor. Oiga esto, humillaos pues bajo la ¿qué? ¿Cómo se llama el sermón? La poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él, no yo, no usted, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7, pero es que yo necesito esto, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amados hermanos, no sé usted, pero yo entendí esto hace muchos años. Me gustaba mi vida, fíjese. Antes de conocer al Señor ya estaba casado, abogado, mi carrera iba viento en popa, me echaban 2 que 3. Mentiroso, adúltero, pero me gustaba mi vida. Cuando esta luz llegó a mis ojos, me di cuenta que no tenía nada, brother. Y lo único que me quedaba, le quiero decir, cuando hicieron el llamado, a mí me seguía gustando tomar. Yo no quería dejar mis amistades, ni mis pecados. Pero entendí que eso era lo que debía hacer. Cuando hicieron el llamado, tomé la mano de mi esposa rogando que se viniera conmigo y me fui a humillar delante del Señor. Y ahí nos pasaban al frente, brother. Yo era el licenciado Chávez. Me valió un sorbete. ¿Por qué el licenciado Chávez? Iba directo a las llamas del infierno, brother. Doblé mis rodillas e hice lo que aquí dice. Me humillé bajo la poderosa mano de Dios. Y quiero decirle, brother, todo cambió. Todo cambió. La misma mano está extendida. La misma oportunidad quiero brindarle a usted. Sea que usted sea creyente o no sea creyente, sea que está así, medio cristino o no, hoy yo quiero entregarle esa oportunidad. Venga a Cristo y humíllese delante de Él. Porque un día ya está fijado, no sabemos la fecha, pero está establecido. Cuando ni siquiera Dios, sino Jesús, juzgará al mundo, dice ahí, con justicia. Pongámonos en pie, iglesia. Si tiene a su familia ahí, denle la mano, por favor. Porque no sabemos. Mire, nosotros amamos a nuestros hijos, pues, y para nosotros es lo mejor del mundo. Pero no sabemos qué viven nuestros hijos. Esposita linda, usted no sabe qué está viviendo su esposo. Esposito amado, usted no sabe lo que está viviendo y sintiendo su esposa. No estamos para registrar a nadie.
estamos para poner nuestra familia en las manos de Dios. Algunos tenemos nuestra familia lejos, llena de pasiones. No hay manera de hacer algo para que ellos cambien, más que humillarnos nosotros delante de Dios, ponerlos a ellos en sus manos y permitirle a Dios que haga su voluntad. Uno ora: Señor, mi hijo anda tomando, cuídalo, Señor. ¿Creerá usted que es una oración correcta? Señor, haz lo que sea necesario para que mi hijo sea tu hijo también. Hay una promesa en la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero es necesario que su familia, sus hijos, personalmente, se humillen delante del Señor. Oh buen Dios y Padre nuestro, hoy estamos delante de ti, Señor, humillados, sabiendo que si ahora respiramos es porque tú nos has concedido la vida, sabiendo, Señor, que toda cosa buena que haya en nosotros ha venido de ti, y toda maldad que hay en nosotros hoy queremos ponerla en tus manos, Dios. Padre, mira el corazón de cada uno de los que estamos acá, y que tu gracia hoy nos alcance, Señor. No solo la gracia común, hoy clamamos por esa gracia salvadora que nos lleva al arrepentimiento, Señor. Nuestro corazón ha sido confrontado hoy. Ayúdanos, Dios, oro, concede, Dios, arrepentimiento para salvación en aquellos que todavía no lo han hecho. Oh sí, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Oh Señor, Padre Celestial, en ese momento, Señor, yo te suplico, Padre, siga la música, siga la música. Yo te suplico hoy, Señor, que hayan corazones arrepentidos en este lugar. Si hay alguien aquí que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, Dios te ha traído aquí, hijo, entiéndelo eso. Dios te ha traído aquí a este lugar para que le entregues tu corazón. No es cambio de religión, es reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su corazón al Señor? Esta es su noche. Mi amigo, usted que está en su casa, gracias por haber estado con nosotros. Pero queremos invitarle que ahora le entregue su corazón al Señor. Ahí donde usted está, por favor, repite esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar, para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Y le volvemos a decir al Señor: con mis labios y mi vida